Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos por ansiedad. Parte 6. Tratamiento cognitivo-conductual del trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático, TEP, describe un patrón de síntomas que pueden desarrollarse en individuos que han sufrido estímulos estresantes traumáticos. El TEP se presentó como diagnóstico oficial en 1980, con la aparición del DSM-3 revisado, aunque muchos de los síntomas del TEP ya habían sido reconocidos anteriormente. Los criterios procedían en gran medida del estudio de excombatientes de guerra, pero desde entonces el TEP se ha aplicado a un amplio rango de grupos con traumas, incluyendo las víctimas de violaciones, el abuso sexual infantil, el abuso físico, incluyendo las palizas, las víctimas de delitos y los que han sufrido desastres tanto naturales como provocados por el hombre. Para recibir un diagnóstico de TEP, según el DSM-4, el individuo tiene, en primer lugar, que haber experimentado, haber sido testigo o haberse enfrentado a un acontecimiento que entrañase una amenaza de muerte, una muerte real, una lesión grave o una amenaza a la integridad física. En segundo lugar, la respuesta del individuo al acontecimiento tuvo que incluir un miedo intenso, indefensión o terror. De este modo, un acontecimiento se define como traumático cuando ha implicado la muerte o una lesión grave o la amenaza de muerte o lesión y el individuo experimenta un fuerte afecto negativo en respuesta al suceso. En versiones anteriores del DSM, un estímulo estresante traumático se definía como un acontecimiento que se encontraba fuera del rango de la experiencia humana habitual y al que casi todo el mundo encontraría notablemente estresante. Desgraciadamente, esto eliminaba de forma técnica experiencias traumáticas relativamente comunes, como el abuso infantil, la violencia en la pareja-familia y las agresiones sexuales debido a su elevada frecuencia. La definición del DSM-4 elimina este problema e insiste en que la amenaza directa o indirecta a la vida o al bienestar y la forma en que un individuo responde a esa amenaza constituyen los elementos que hacen de un acontecimiento determinado un suceso traumático. Estos planteamientos se obtuvieron a partir de numerosos estudios de investigación que encontraron que la experiencia de la amenaza a la vida era un predictor significativo del desarrollo de un TEP. Las manifestaciones de los síntomas se distribuyen en tres amplias categorías. Estas incluyen recuerdos invasivos, síntomas de evitación y de falta de sensibilidad, e hiperactivación fisiológica. Los recuerdos invasivos se consideran la característica propia del TEP y consisten en que el acontecimiento traumático se revive de alguna manera. Los recuerdos del trauma pueden invadir la conciencia una y otra vez, sin aviso, de repente, sin señales desencadenantes que los provoquen. Otros recuerdos que se tienen en el estado de vigilancia incluyen recuerdos retrospectivos, flashbacks, o experiencias intensamente vividas en las que el malestar psicológico y el temor traumático originales son reactivados y revividos. Los recuerdos invasivos pueden ocurrir también durante el estado de sueño bajo la forma de pesadillas con contenido relacionado con la situación traumática. Además, cuando se enfrentan a señales asociadas con el suceso traumático, sean reales o simbólicas, el individuo puede mostrar intensas reacciones psicológicas, terror, repugnancia, depresión, etc., o respuestas fisiológicas, aumento de la tasa cardíaca, sudor, respiración rápida, etc. Las señales a veces son obvias, como en el caso del excombatiente que se arroja al suelo atemorizado cuando oye el ruido seco del tubo de escape de un coche. Debido a su parecido con un disparo, sin embargo, en ocasiones, la relación entre el trauma y la señal no está clara a primera vista. Por ejemplo, una víctima de violación empezó a temer al ventilador que se encontraba en el techo de su habitación. Solo cuando se enfrentó al recuerdo del trauma en la terapia fue cuando asoció el ventilador con la sensación que había tenido antes de la violación de alguien que se acercaba a ella por detrás.
Todos estos se experimentan generalmente como molestos e invasivos, ya que el individuo no tiene control sobre cuándo o cómo ocurren y provocan las emociones negativas asociadas al trauma inicial. La víctima del trauma puede experimentar también un aumento de la activación fisiológica. Esto sugiere que el individuo está en un continuo estado de lucha o huida, similar al modo en que el cuerpo del individuo respondió durante el acontecimiento traumático real. En este constante estado de alerta, el individuo está preparado para reaccionar ante nuevas amenazas de peligro, incluso en situaciones relativamente seguras. Durante una crisis, esto es adaptativo, porque favorece la supervivencia. Sin embargo, en cuanto a estado constante, la hiperactivación interfiere con el funcionamiento diario y conduce al agotamiento. En esta condición, el individuo gasta una gran cantidad de energía escrutando el ambiente a la búsqueda de señales de peligro, hipervigilancia. Es probable que el sujeto tenga perturbaciones del sueño, una disminución de la concentración, irritabilidad y una hiperreactividad ante determinados estímulos, respuesta de sobresalto exagerada. Hay pruebas que sugieren que esta continua situación de tensión tiene un efecto pernicioso sobre la salud física global. Los síntomas de evitación y de falta de sensibilidad reflejan el intento del individuo para conseguir un distanciamiento psicológico y emocional del trauma. Algunos autores han sugerido que los síntomas de evitación constituyen una respuesta ante la sintomatología invasiva, al igual que los recuerdos traumáticos invaden la conciencia. También lo hacen las emociones negativas asociadas al trauma original. El individuo puede evitar los pensamientos y las emociones sobre el trauma, evitar las situaciones y los acontecimientos que recuerden al trauma u olvidar aspectos importantes del mismo. De forma parecida, los síntomas de desapego o falta de sensibilidad constituyen un intento de cortar con los sentimientos aversivos asociados a los recuerdos invasivos. Esto puede llegar a generalizarse, dando como resultado un desapego de todas las emociones, tanto positivas como negativas. Las víctimas del trauma afirman normalmente que ya no tienen sentimientos intensos o que se encuentran insensibles. Esta clase de desapego profundo puede interferir notablemente con la capacidad del individuo para relacionarse con los demás, para disfrutar de la vida cotidiana, para ser productivo y para planificar el futuro. Las víctimas de un trauma han informado con frecuencia de estilos de vida muy limitados después de la experiencia traumática debido a la necesidad de evitar señales recordatorias de la situación traumática y de las emociones asociadas. Todos estos síntomas tienen que experimentarse durante un mes al menos, con el fin de recibir el diagnóstico de TEP. Un porcentaje importante de los que han sufrido un trauma muestra síntomas completos del TEP, inmediatamente después del acontecimiento traumático. Sin embargo, este porcentaje se reduce a casi la mitad durante los 3 meses que siguen al trauma, tendiendo entonces a estabilizarse. Por ejemplo, cuando se evalúa a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses a personas que habían sufrido una violación, estas manifestaron los síntomas de un TEP en un 94%, un 65%, un 47%, un 42% y un 42% respectivamente. Así, después de los 3 meses, los porcentajes de personas que manifestaban un TEP no disminuyeron de forma sustancial. Si los síntomas no remiten dentro de este periodo de tiempo, el TEP suele persistir e incluso empeorar sin la intervención apropiada. Varios estudios sobre sujetos que han sufrido un trauma han mostrado la presencia de un TEP diagnosticada muchos años después del acontecimiento. En una muestra aleatoria a nivel nacional en Estados Unidos de 4.008 mujeres, Resnick et al. Encontraron los siguientes porcentajes de TEP que no había remitido: violación completa, 32%, otras agresiones sexuales, 31%, agresión física, 39%, homicidio de un familiar o amigo, 22%, ser víctima de otro delito, 26%, trauma no debido a un delito, desastres naturales o provocados por el hombre, accidentes, lesiones, etc., 9%. Aunque se han encontrado elevados porcentajes de TEP entre los sujetos que han sufrido un trauma, los individuos con un TEP
tienen también un mayor riesgo de desarrollar trastornos como la depresión, la ansiedad, ideas suicidas y abusos de sustancias psicoactivas. Sin embargo, los datos sugieren que al menos algunos trastornos comórbidos pueden estar directamente asociados a la presencia del TEP. Se encuentra bien documentado un mayor abuso de sustancias psicoactivas en sujetos que han sufrido un trauma y podría representar otra forma de evitación o falta de sensibilidad. La investigación sobre depresión en personas con un TEP ha mostrado respuestas biofisiológicas diferentes a las encontradas en individuos con depresión solamente. Esto podría indicar que la depresión que acompaña al TEP tiene una base biológica diferente a la depresión no asociada con el TEP. De este modo, aunque se puede alegar que los sujetos que han sufrido un trauma necesitan ser tratados por otros trastornos distintos al TEP, podría suceder también que el tratamiento del TEP estuviera unido crucialmente con la desaparición de los trastornos comórbidos. Además de trastornos formales, la víctima de un trauma puede desarrollar distorsiones cognitivas que reflejan la grave desorganización que ha ocurrido en la visión del mundo que tiene la víctima. Así, en respuesta al trauma se pueden desarrollar una extrema culpabilidad, una incapacidad para fiarse de los demás, un temor constante sobre la seguridad personal, trastornos en las relaciones interpersonales y una baja autoestima. Todos ellos factores importantes para la desaparición de los síntomas del TEP. La teoría del aprendizaje. La mayoría de los tratamientos conductuales y cognitivo-conductuales del TEP se basan en la teoría conductual del aprendizaje, siguiendo la teoría bifactorial de Maurer. Numerosos autores han propuesto que el TEP puede explicarse por medio del condicionamiento clásico y operante. En primer lugar, se ha empleado el condicionamiento clásico para explicar el desarrollo de los síntomas del TEP, especialmente los elevados niveles de síntomas de activación y malestar. En dicho modelo, el trauma es el estímulo incondicionado, que provoca un temor extremo. La respuesta incondicionada, el trauma, se asocia con el recuerdo del trauma, que se convierte entonces en el estímulo condicionado. Así, cada vez que se recuerda el trauma, dicho recuerdo provoca un temor extremo que se convierte en la respuesta condicionada. Entonces, por medio de la generalización del estímulo y del condicionamiento de segundo orden, no solo el recuerdo del trauma, sino también las señales asociadas con el recuerdo y aquellas neutrales que evocan a esos estímulos desencadenantes se convierten en estímulos condicionados que provocan un temor extremo. Por ejemplo, si en el aparcamiento de un supermercado una mujer es secuestrada a punta de pistola por un hombre con barba que la introduce en una furgoneta y la abandona en pleno campo después de violarla, muchos estímulos anteriormente neutrales pueden convertirse en estímulos condicionados que provocan ansiedad. Aunque el recuerdo del secuestro y de la violación no es peligroso en sí mismo, representa el acontecimiento traumático y se convierte en un estímulo condicionado que provoca ansiedad cuando se recuerda el trauma. Otros estímulos neutrales pueden también provocar ansiedad, tales como los hombres con barba, las furgonetas, el campo, los supermercados y los aparcamientos. Normalmente, en un modelo de condicionamiento clásico, se esperaría que esta asociación entre el S y la RC se extinga con el tiempo, si no se presenta el EI original. Por consiguiente, se utiliza el condicionamiento operante para explicar el desarrollo de los síntomas de evitación del TEP y el mantenimiento de esos síntomas a lo largo del tiempo, a pesar del hecho de que el EI o estímulo estresante traumático no vuelve a ocurrir. Debido a que el recuerdo del trauma provoca una ansiedad extrema, se evita el recuerdo del trauma y el resultado es una reducción de la ansiedad. De este modo, la evitación del recuerdo del trauma se refuerza negativamente, lo que impide la extinción de la asociación entre el recuerdo del trauma y la ansiedad, algo que sería de esperar normalmente sin la repetición del mismo trauma. Utilizando el ejemplo anterior, la mujer que fue raptada puede volverse muy ansiosa cuando piensa en el secuestro y la violación. Además,
puede sentirse muy perturbada cada vez que ve a un hombre con barba o tiene que estacionar en un aparcamiento o va al supermercado, porque todo ello le trae a la mente el recuerdo del trauma. Entonces podría tratar de evitar tanto el recuerdo del trauma como cualquier persona o cosa que le trajese a la mente ese recuerdo, tal como los hombres con barba, los supermercados o los aparcamientos. Desgraciadamente, esto impide que aprenda que esas situaciones e incluso el recuerdo de la violación no son realmente peligrosos, y entonces los síntomas del TEP pueden volverse crónicos. Técnicas para el control de la ansiedad. El entrenamiento en inoculación de estrés, EIE, es una técnica cognitivo-conductual basada en la teoría del aprendizaje y desarrollada originalmente por Meichenbaum para el control de la ansiedad. Posteriormente, el entrenamiento en inoculación de estrés se adaptó para ser empleado con víctimas de violación en formato individual y de grupo. El objetivo principal del entrenamiento en inoculación de estrés consiste en ayudar a los pacientes a que comprendan y controlen sus reacciones de temor asociadas al trauma. El protocolo del EIE se compone de 3 fases: educación, adquisición de habilidades y aplicación. Dicho protocolo dura de 8 a 20 sesiones, dependiendo de las necesidades del paciente, pero todas las versiones utilizan básicamente las mismas técnicas. Las primeras sesiones se dedican a la fase educativa. Esta incluye la presentación del tratamiento, información sobre el desarrollo de las respuestas de temor basándose en la teoría del aprendizaje y educación sobre la activación del sistema nervioso simpático. Además, se enseña al paciente la relajación muscular progresiva y se le pide que la practique en la sesión y como tarea para casa. El terapeuta ayuda también al paciente a identificar las señales que desencadenan las reacciones de temor. En sesiones posteriores se repasa esta información y se presenta otra más detallada sobre las respuestas específicas de temor, tal como se manifiestan en 3 canales: el cuerpo, las respuestas fisiológicas; la mente, las respuestas cognitivas; y las acciones, las respuestas conductuales. Como tarea para casa, el paciente tiene que practicar la relajación muscular progresiva e identificar las señales que desencadenen respuestas de temor. En la segunda fase de tratamiento, el paciente aprende una serie de habilidades de afrontamiento para controlar respuestas de temor identificadas en los 3 canales de respuesta. Estas incluyen normalmente la respiración diafragmática, la detención del pensamiento, el ensayo encubierto, el diálogo con uno mismo dirigido y la representación de papeles. Otras técnicas incluidas en algunos protocolos son la técnica de relajación denominada el reflejo tranquilizante y las habilidades de solución de problemas. La relajación muscular progresiva y la respiración diafragmática tratan de ayudar al paciente a que se relaje a lo largo de una serie de situaciones provocadoras de ansiedad. Esto se basa en la idea de que la ansiedad y la relajación no pueden ocurrir al mismo tiempo. Se emplea la detención del pensamiento para controlar los pensamientos invasivos u obsesivos que favorecen la ansiedad. El diálogo con uno mismo dirigido y la reestructuración cognitiva ayudan al paciente a identificar los patrones de pensamiento irracionales, erróneos o desadaptativos y a sustituirlos por cogniciones más positivas y adaptativas. Las habilidades de solución de problemas ayudan a los pacientes a generar y evaluar opciones potenciales. Finalmente, la representación de papeles y el modelado encubierto, en el que el paciente se imagina al terapeuta y posteriormente a sí mismo solucionando con éxito un problema específico, abordan la evitación conductual. Ambas técnicas enseñan al paciente a comunicarse eficazmente y a solucionar los problemas empleando las habilidades sociales apropiadas. En la tercera fase de tratamiento, el paciente aprende a aplicar paso a paso estas habilidades de afrontamiento a situaciones de la vida cotidiana que provocan ansiedad. Los pasos de la inoculación de estrés incluyen: 1. Evaluar la probabilidad de que ocurra el acontecimiento temido. 2. Controlar la conducta de evitación con la detención del pensamiento y el reflejo tranquilizante. 3. Controlar la crítica hacia uno mismo por medio de autodiálogo dirigido y la reestructuración cognitiva. 4. Llevar a cabo la conducta temida utilizando las habilidades de solución de problemas y las habilidades aprendidas por medio de la representación de papeles y el modelado encubierto. Y 5.
reforzarse a sí mismo por utilizar las habilidades en la situación temida. Antes de terminar el tratamiento, el terapeuta ayuda al paciente a generar una jerarquía de acontecimientos temidos no abordados directamente en la terapia y en los que seguirá empleando las habilidades aprendidas. Foa et al. Compararon 45 víctimas de violación que se asignaron aleatoriamente a las condiciones de EIE, exposición prolongada, asesoramiento de apoyo y controles sin tratamiento, y encontraron que los pacientes del EIE y de la EP mejoraron significativamente en medidas de TEP, de depresión y de ansiedad. Sin embargo, las puntuaciones de los pacientes del EIE fueron las que mejoraron más en el posttratamiento, mientras que en los pacientes de la EP se daba una tendencia a que las puntuaciones del TEP mejorasen más en un seguimiento a los 3 meses. Sin embargo, se debería señalar que los pacientes en la condición de EIE no se enfrentaron a las situaciones temidas, tal como se describía anteriormente, porque el protocolo de la EP empleaba dicha técnica, exposiciones graduadas en vivo. Sin embargo, cuando Foa et al. Compararon el EIE, la EP y la combinación de EIE y EP, los pacientes de la EP fueron los que mejoraron más en los síntomas del trastorno de estrés postrauma, empleando formatos de terapia de grupo. Resig et al. Compararon el EIE, el entrenamiento asertivo, la psicoterapia de apoyo y un grupo control sin tratamiento. Esos autores encontraron que los 3 tratamientos reducían de forma significativa los síntomas del TEP, de depresión, de baja autoestima, los temores asociados a la violación y los temores sociales, al compararlos con los sujetos control. Pero en un seguimiento de 6 meses solo se mantenían las mejorías en los temores asociados a la violación. En estudios no controlados, el EIE ha sido eficaz para reducir los síntomas de ansiedad, temor y depresión asociados al trastorno de estrés postrauma en víctimas de violación. El EIE se ha empleado y estudiado principalmente en víctimas de violación. Se ha encontrado que el biofeedback, emparejado con la relajación muscular progresiva, redujo los síntomas en 6 excombatientes. Sin embargo, no había un grupo de control y los médicos enviaban solo a aquellos pacientes que ellos pensaban que se iban a beneficiar de estos tratamientos. La técnica de biofeedback eran eficaces también para disminuir los síntomas de taquicardia en víctimas de violación, pero de nuevo no se incluyó un grupo de control. La teoría del procesamiento emocional. Aunque la teoría del aprendizaje explica gran parte del desarrollo y mantenimiento del TEP, no explica los síntomas invasivos, es decir, los recuerdos reiterativos del trauma que invaden los pensamientos de la víctima en estados conscientes y no conscientes. Algunos autores han propuesto que los individuos que han sufrido estímulos estresantes traumáticos desarrollan estructuras de temor que contienen recuerdos del acontecimiento traumático, así como emociones asociadas y planes de escape. Basándose en el concepto de Lang sobre el desarrollo de la ansiedad, Foa, Stiketty y Rothbaum sugieren que el trastorno de estrés postrauma surge debido al desarrollo de una estructura de temor interna que provoca la conducta de escape y evitación. Cualquier cosa asociada con el trauma podría evocar al esquema o estructura de temor y la posterior conducta de evitación. Shintop et al. Proponen que estas estructuras son activas constantemente en individuos con un TEP y guían su interpretación de los acontecimientos como potencialmente peligrosos. Según la teoría del procesamiento emocional, la exposición reiterada al recuerdo traumático en un ambiente seguro dará como resultado la habituación del temor y el cambio posterior de la estructura de temor. Conforme disminuye la emoción, los pacientes con un TEP empezarán a modificar los elementos que tienen una significación para ellos, cambiarán sus autoverbalizaciones y reducirán su generalización. Las técnicas de exposición. Se han empleado satisfactoriamente una serie de técnicas conductuales con distintos grupos que han sufrido un trauma, basándose en la teoría del aprendizaje y en la del procesamiento emocional. Esas técnicas incluyen la inundación o exposición prolongada, denominada también exposición terapéutica directa, y variantes de la desensibilización sistemática. Todos estos procedimientos entrañan un enfrentamiento de los estímulos temidos hasta que disminuyan las respuestas de temor condicionadas anteriormente. En el caso de las víctimas de un trauma, el recuerdo de este y las señales asociadas a dicho recuerdo
constituyen dichos estímulos. La inundación o exposición prolongada implica exposiciones reiteradas, prolongadas al recuerdo del trauma, bien directamente, conocido como inundación en vivo, o bien indirectamente por medio de la imaginación, conocido como inundación in vitro o exposición en la imaginación. Por ejemplo, a un excombatiente con un trastorno de estrés postrauma se le podrían mostrar videos de guerra con imágenes y sonidos de combate, podría dar una vuelta en helicóptero, etc. Otra forma podría ser pedir a un excombatiente que narrase una historia de sus experiencias de combate y que se le expusiera dicha historia una y otra vez. La desensibilización sistemática, desarrollada originalmente por Wolff, puede llevarse a cabo también directamente, en vivo, o indirectamente, in vitro, pero es una técnica de exposición más gradual, en la que se presentan al paciente una serie de graduada de estímulos provocadores de ansiedad hasta que ésta se ha extinguido. Foa y Cossack han alegado que las técnicas de exposición se basan realmente en la teoría del aprendizaje y en la del procesamiento emocional, porque una vez que el paciente procesa emociones relacionadas con el trauma, permitiendo que se habitúen, el paciente es capaz también de procesar el recuerdo traumático que anteriormente había evitado. Foa et al. Sugieren que, por medio de la exposición reiterada al recuerdo traumático, se genera un registro de la memoria más preciso que permite que el paciente reevalúe los significados ligados al recuerdo del trauma y que los integre más fácilmente con los esquemas cognitivos existentes. Aunque en sus orígenes se utilizó ampliamente con excombatientes, la exposición prolongada se ha aplicado más recientemente a víctimas de violaciones y de delitos violentos. La EP o exposición prolongada, tal como la han desarrollado Foa y sus colaboradores, se plantea como un tratamiento de 9 a 12 sesiones que incorpora la exposición a la imaginación y exposiciones en vivo graduadas, un tipo de desensibilización sistemática. Los componentes centrales incluyen educación sobre el trastorno estrés postrauma y explicación razonada del tratamiento. Eso en la sesión 1. Normalización de las reacciones ante el trauma y desarrollo de una jerarquía de temores para las tareas para casa de exposición en vivo, sesión 2, y la exposición reiterada a los estímulos temidos durante las sesiones de terapia, sesiones de la 3 a la 9. Se pueden añadir más sesiones de exposición si el terapeuta considera que son necesarias más exposiciones para un procesamiento adecuado del recuerdo del trauma y de las emociones asociadas. Durante las sesiones de terapia se le pide a la paciente que cierre los ojos y que reviva lo que le sucedió utilizando el presente para relatar los detalles de la violación como si estuviera sucediendo actualmente. El terapeuta pregunta a la paciente cada pocos minutos durante la exposición en la imaginación por sus evaluaciones basadas en la escala de unidades subjetivas de malestar. Se le pide también que proporcione tantos detalles como le sea posible, incluyendo detalles sensoriales como olores, sonidos, lo que dijo, etc., así como las emociones y las sensaciones físicas vividas. Esto se realiza durante 60 minutos en la tercera sesión y durante unos 45 minutos en las sesiones posteriores. Normalmente, la historia se repite de 2 a 3 veces en cada sesión, dependiendo de la duración de la historia. Las sesiones se graban en cassettes y la paciente la escucha entre sesiones, manteniendo un registro de sus niveles de ansiedad utilizando las unidades subjetivas de malestar. Se espera que la ansiedad sea elevada durante las exposiciones iniciales. Con la repetición de las exposiciones en un lugar seguro, la ansiedad disminuye. La asociación entre el recuerdo del trauma, estímulo condicionado, y el temor, respuesta condicionada, se rompe. Como se ha indicado antes, cuando Loa et al. Compararon la EP con el EIE, el asesoramiento de apoyo y un grupo control sin tratamiento, en una muestra de 45 víctimas de violación, encontraron que solo la EP y el EIE eran eficaces de forma significativa para reducir los síntomas del trastorno de estrés postrauma, de depresión y de ansiedad comparadas con la condición de control. En el postratamiento, los pacientes del EIE eran los que más habían mejorado, pero en un seguimiento de 3 meses se halló que había una tendencia de los pacientes de la EP a tener menos síntomas del trastorno de estrés postrauma que los demás pacientes. Foa et al.
Alegan que esto se debe a que el EIE proporciona un alivio a corto plazo de la ansiedad por medio del control de la misma, mientras que la EP podría proporcionar un alivio a más largo plazo porque el procesamiento cognitivo y emocional que ocurre durante las exposiciones puede que produzca cambios permanentes en los recuerdos traumáticos. En un esfuerzo para discriminar los efectos diferenciales del EIE y de la EP, Foa et al. Asignaron aleatoriamente víctimas de violación a 3 condiciones de tratamiento: EP sola, EIE sola y un protocolo combinado de EP-EIE. Utilizando una medida compuesta del funcionamiento psicológico, encontraron una mayor mejoría en los pacientes que recibieron la EP sola que los del EIE solo o que los de la combinación de ambos. Además, se mejoró un mayor rango de síntomas con la EP, gravedad de la invasión, evitación, activación y depresión, que con el EIE, que estaba asociado únicamente a menores niveles de la gravedad de la evitación. Sin embargo, Foa admite que estos resultados pueden reflejar que al combinar el EIE y la EP, pero mantener el tiempo total de tratamiento equivalente al EIE solo o a la EP sola, podría suceder que el tiempo de tratamiento dedicado a cada uno de ellos no hubiera sido suficiente para que fueran eficaces. En el estudio de un caso que utilizaba y ampliaba la versión del protocolo del EIE-EP con una víctima de violación que tenía una complicada historia traumática previa, Nishit et al. Encontraron disminuciones significativas de los síntomas del TEP en todos los niveles, lo mismo que de los síntomas disociativos y de ansiedad durante el posttratamiento. Estas mejorías se mantenían en un seguimiento a los 3 meses y los síntomas depresivos se reducían de forma significativa, del posttratamiento hasta los 3 meses de seguimiento. Para los pacientes muy ansiosos, es posible que el entrenamiento en habilidades de afrontamiento del EIE no sea suficiente por sí mismo, pero puede ayudar al paciente a controlar la ansiedad lo suficiente para que tolere el tratamiento con EP. En un estudio de 24 excombatientes de la guerra de Vietnam, Guinea et al. Compararon la inundación combinada con la relajación frente a controles de la lista de espera. Los sujetos que recibieron tratamiento informaron de menos depresión, ansiedad, temor, hipocondría e histeria de forma significativa, tanto en el posttratamiento como en las evaluaciones que tuvieron lugar en un seguimiento de 6 meses. Las evaluaciones por parte del terapeuta de los síntomas de invasión, de las reacciones de sobresalto, de la amnesia, de los problemas de concentración, de la impulsividad y de la irritabilidad eran también significativamente inferiores para el grupo de tratamiento que para el grupo control. En otros experimentos y estudios de casos sin grupo control, varios investigadores han informado que la inundación era eficaz para reducir los síntomas en víctimas de agresión física y sexuales, en sujetos que habían sufrido de incesto, en excombatientes y en víctimas de accidentes. Se ha encontrado también que la desensibilización sistemática o la exposición en vivo son eficaces para reducir los síntomas específicos del TEP, especialmente los síntomas de invasión y de activación. Peniston asignó aleatoriamente 16 excombatientes a una condición de no tratamiento o a un protocolo de 48 sesiones durante 4 meses y utilizaba la desensibilización ayudada por biofeedback EMG. El grupo de tratamiento informó de menor tensión muscular, menos pesadillas y recuerdos retrospectivos, de forma significativa, que el grupo de no tratamiento. En un estudio sin grupo control con 10 excombatientes, Bowen y Lamben encontraron también que la desensibilización sistemática era eficaz para reducir los síntomas de activación. En otras investigaciones y estudios de casos sin grupo control, se encontró que la desensibilización sistemática era eficaz para reducir los síntomas de temor, ansiedad, depresión y de TEP, y para mejorar la adaptación social en víctimas de violación y en víctimas de accidentes. Quiero hacer una pequeña pausa en este capítulo del libro para agradecer a todas aquellas personas que dejan sus likes, todas esas personas que siguen escuchando el audiolibro. No sé si habrá alguien que espere que salga cada capítulo, la verdad, pero de todas formas, aunque sean personas nuevas quienes escuchan los capítulos, no importa, se los agradezco muchísimo porque se toman el tiempo para poder escucharlos desde el inicio. Y también les pido disculpas porque sé que más de algún audiolibro lleva errores. Estoy tratando de mejorar
pero aún así me disculpo. Trato también de hacerlo lo más rápido posible la subida de cada capítulo, aunque mi tiempo no me lo permite muchas veces. Les agradezco en serio de corazón y espero estén disfrutando estos audiolibros tanto como yo estoy disfrutando hacerlos. La teoría del procesamiento de la información. Resig y Schnick han planteado que el afecto postraumático no se limita al temor y que los individuos con un trastorno de estrés postrauma pueden igualmente experimentar otras fuertes emociones, tales como vergüenza, ira o tristeza. Estas emociones surgen directamente del trauma, pero también de las interpretaciones que hacen los individuos sobre el acontecimiento traumático y del papel que han jugado en él. Aunque basándose también en la teoría del aprendizaje, esos autores han propuesto una teoría más cognitiva del trastorno estrés postrauma basada en la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría tiene que ver con cómo se codifica, se organiza, se almacena y se recupera la información en la memoria. La gente desarrolla esquemas cognitivos o mapas genéricos para ayudarse en este proceso. Por consiguiente, la información se interpreta normalmente en términos de esquemas cognitivos. La nueva información que es congruente con las creencias previas sobre sí mismo o el mundo se asimila rápidamente y sin esfuerzo, ya que la información encaja con los esquemas y se necesita poca atención para incorporarla. Por otra parte, cuando sucede algo que discrepa con el esquema, los individuos tienen que reconciliar este acontecimiento con sus creencias sobre sí mismo y sobre el mundo. Sus sistemas de creencias o sus esquemas deben modificarse o adaptarse para incorporar esta nueva información. Sin embargo, se evita a menudo este proceso debido al potente afecto asociado con el trauma y porque la modificación de las creencias puede hacer que las personas se sientan más vulnerables ante acontecimientos traumáticos futuros. Por ejemplo, mucha gente cree que las cosas malas le suceden a la gente mala y las cosas buenas a la gente buena. Esta creencia necesitaría modificarse después de que ha ocurrido algo traumático. Sin embargo, incluso cuando las víctimas aceptan que a ellas les pueden suceder cosas malas de las que no son responsables, pueden sentirse más ansiosas sobre la posibilidad de un futuro daño. De este modo, en vez de adaptar sus creencias para incorporar el trauma, las víctimas pueden distorsionar el trauma para mantener intactas sus creencias. En el caso de un potente afecto, puede suceder que no se dé el procesamiento cognitivo, ya que las víctimas del trauma evitan dicho afecto y por consiguiente nunca adaptan la información debido a que nunca recuerdan del todo lo que sucedió o no piensan lo que significa, es decir, no procesan el acontecimiento. Algunas personas crecen creyendo que las emociones constituyen una señal de debilidad o que deberían evitarse, aunque la gente puede ser capaz de distraerse de o desviar la experiencia afectiva normal. Los acontecimientos traumáticos están asociados con una emoción mucho mayor que no puede evitarse totalmente. Puede que los individuos con una TEP tengan que trabajar duro para cortar sus respuestas afectivas. Además, debido a que la información sobre el acontecimiento traumático no ha sido procesada, categorizada y adaptada, los recuerdos del trauma continúan surgiendo durante el día como recuerdos retrospectivos, flashbacks o estímulos recordatorios invasores, o durante la noche bajo la forma de pesadillas. Surgen también las respuestas emocionales y la activación, que forman parte del recuerdo del trauma, lo que desencadena una mayor evitación. Teniendo en cuenta este modelo de procesamiento de la información, es necesaria la expresión afectiva, no para la habituación, sino con el fin de que el recuerdo del trauma se procese totalmente. Se supone que el afecto, una vez que se ha tenido acceso a él, se desvanecerá rápidamente y puede empezar el trabajo de adaptar los recuerdos a los esquemas. La terapia de procesamiento cognitivo. La terapia de procesamiento cognitivo, TPC, se desarrolló con el fin de facilitar la expresión del afecto y la adaptación apropiada del acontecimiento traumático a los esquemas más generales sobre uno mismo y el mundo. Desarrollada originalmente para ser empleada con las víctimas de violación y de delitos, la TPC se adaptó a partir de técnicas cognitivas básicas planteadas por Beck y Emery. Después de presentar el componente educativo en el que se describen los síntomas del TEP y se explican a la luz de la teoría del procesamiento de la información,
se pide a los pacientes que consideren qué es lo que significa para ellos el que les haya ocurrido el acontecimiento traumático. Se les enseña entonces a identificar la conexión entre acontecimientos, pensamientos y sentimientos. La fase siguiente de la terapia consiste en que el paciente recuerde el trauma detalladamente. En esa terapia particular, se le pide al paciente que escriba una descripción del acontecimiento, incluyendo detalles de los pensamientos, de los sentimientos y de las sensaciones. El paciente lee dicha descripción ante el terapeuta y lo vuelve a leer diariamente. Después de volver a escribir la descripción, la terapia pasa a la fase de cuestionamiento cognitivo. El terapeuta enseña al paciente a hacer preguntas sobre sus oposiciones y autoverbalizaciones con el fin de empezar a refutarlas. Se le enseña también a utilizar hojas de trabajo para cuestionar de forma sistemática y reemplazar las creencias y pensamientos desadaptativos. Resig y Schnick compararon víctimas de violación que recibieron terapia de procesamiento cognitivo con una muestra de lista de espera y encontraron que la TPC era muy eficaz. Hubo una disminución significativa de los síntomas del TEP y de la depresión y una mejoría significativa en la adaptación social. A los 6 meses después del tratamiento, a ninguna de las mujeres tratadas se le diagnosticó un TEP. En los hallazgos preliminares de un ensayo con grupo control que comparaba la TPC y la EP, Resig, Astin y Nishit han encontrado que la TPC y la EP son ambas muy eficaces en el tratamiento del TEP, pero la TPC se muestra superior en la reducción de los síntomas de depresión. En ninguno de los estudios, la muestra de comparación no tratadas informaron de ninguna mejoría. La terapia cognitiva de Beck se ha comparado también con la desensibilización sistemática para abordar la depresión en víctimas de violación, y no se han encontrado diferencias entre tratamientos. Sin embargo, no se incluyó un grupo de control. Además, no se evaluaron los síntomas del TEP. Resig y Schnick han señalado que una razón de que no se hayan encontrado diferencias entre tantos estudios sobre comparación de tratamientos puede deberse al hecho de que casi todos los tratamientos incluyen, bien formal o informalmente, información correctora que podría facilitar el procesamiento de la información. La sección siguiente describe la terapia con mayor detalle. Se utilizan ejemplos de víctimas de violación. Sin embargo, la TPC se ha adaptado para una serie de poblaciones que han sufrido un hecho traumático, incluyendo víctimas de delitos, excombatientes, víctimas de robos a bancos y víctimas de desastres. Se ha desarrollado también una adaptación para sujetos que han sufrido abusos sexuales en la infancia, arrojando mejoras significativas en los síntomas de TEP, de depresión y de malestar general. En estos momentos se están realizando investigaciones con grupos control de dicha adaptación. La terapia de procesamiento cognitivo sesión a sesión. Sesión 1. 1. Descripción general del tratamiento. 2. Educación, el trastorno estrés postrauma y el mantenimiento de los síntomas. 3. Recogida de información, los síntomas del trastorno estrés postrauma y otros relacionados en la paciente. 4. Educación, teoría del procesamiento de la información. 5. Recogida de información, la agresión sexual a la paciente. 6. Presentación de la explicación y los objetivos del tratamiento. 7. Asignación de las tareas para casa, informe del impacto. Los principales objetivos de la sesión 1 son la educación, la recogida de información y la formación de una buena relación terapéutica. Se le presenta a la paciente información sobre el TEP, sobre la teoría del procesamiento de la información, incluyendo la asimilación y la adaptación, por qué se desarrolla el TEP y cómo se mantiene. El terapeuta invita a la paciente a que describa los síntomas que le son más problemáticos e insiste en que es normal que los individuos que han sufrido traumas tengan esos síntomas. En el contexto de esta información, el terapeuta presenta una descripción general de los componentes del tratamiento, plantea los principales objetivos del mismo y proporciona una explicación de este. El propósito de todo esto es ayudar a la paciente a entender lo que entrañará el tratamiento e insistir en la importancia de adherencia al mismo, puesto que la conducta de evitación es un componente principal del TEP y podría interferir con el tratamiento.
Se le pone sobre aviso a la paciente y se le anima para que se dé cuenta del deseo de saltarse las sesiones de tratamiento o de no completar las tareas para casa. Normalmente, por medio de la anticipación de la conducta de evitación y de etiquetar cualquier esfuerzo por evitar las cosas como evitación, se consigue que la mayoría de los pacientes sigan lo suficiente el protocolo de tratamiento. Otra función importante de esto consiste en invitar a la paciente a considerar el tratamiento como una colaboración entre ella y el terapeuta, y que comprenda que el éxito depende de los esfuerzos de la paciente y de los del terapeuta. Además, el terapeuta pedirá a la paciente que relate brevemente lo que le sucedió. La mayoría de nuestros pacientes han pasado ya una amplia evaluación, de modo que no es necesario profundizar en este momento, ni considerar los aspectos específicos del trauma ni los síntomas de la paciente. Sin embargo, al preguntar sobre el trauma, el terapeuta es capaz de plantear en un estilo no evaluador el protocolo de tratamiento, transmitiendo que el centro del mismo será directamente la experiencia traumática. Esto permite también que el terapeuta y la paciente se conozcan mutuamente y que aquel empiece a anticipar los puntos de bloqueo de esta. Al final de la sesión, se instruye a la paciente para que escriba al menos una página sobre lo que significa el trauma, para ella, con especial referencia a sus creencias sobre sí misma y sobre los demás. Sesión 2. 1. Repaso de las tareas para casa. La paciente lee lo que ha escrito sobre el impacto del suceso traumático. 2. Identificar los puntos de bloqueo. 3. Introducir la conexión entre los pensamientos y los sentimientos. 4. Introducir las hojas con el ABC. 5. Asignar las tareas para casa, la hoja con el ABC. El objetivo de esta sesión es empezar a identificar los puntos de bloqueo de la paciente. En un principio, el terapeuta pregunta a la paciente cómo le fue al escribir el informe sobre el impacto y qué aprendió de ello. Esto se procesa brevemente y se elogia a la paciente por empezar a pensar sobre la experiencia traumática. Luego se le pide que lea en voz alta el informe sobre el impacto. La tarea del terapeuta es escuchar los puntos de bloqueo que son evidentes en el informe. Cuando la paciente ha terminado, el terapeuta la ayuda a identificar los puntos de bloqueo y la examina de ellos brevemente. En esta fase no se intenta ningún tipo de cuestionamiento. De vez en cuando el terapeuta puede explorar con mayor profundidad un punto de bloqueo para determinar lo arraigada que está la creencia. Por ejemplo, en el caso de una paciente que afirma que no se puede fiar de ningún hombre, el terapeuta podría preguntar: ¿no existe ningún hombre de quien se fíe? ¿Ni siquiera uno? La mayoría de las pacientes puede pensar en al menos uno o dos hombres de los que se pueden fiar, y esto puede ayudarla a darse cuenta de que dicha creencia no es absoluta. Otras pacientes pueden mantener firmemente que nunca han conocido a un hombre en quien se pueda confiar. Esto da al terapeuta una idea del grado de flexibilidad de la paciente y del trabajo que le queda por hacer. Este proceso introduce también en la paciente la idea de que existen otras perspectivas. La mayoría de las pacientes completan esta tarea. Sin embargo, cuando las conductas de evitación son potentes, algunas pacientes pueden acudir a la sesión sin haber realizado sus tareas para casa. En estos casos, es esencial que el terapeuta etiquete amablemente este comportamiento como de evitación, cualquier que sea la excusa de la paciente, y luego proceda haciendo que la paciente lleve a cabo la tarea para casa en la sesión con el terapeuta y se le vuelva a asignar la misma tarea para casa. Esto plantea el mensaje de que la tarea para casa es importante y de que la evitación no será recompensada. Después, se introduce la conexión entre los pensamientos y los sentimientos. En otras palabras, lo que pensamos afecta a lo que sentimos y viceversa. Por ejemplo, un estudiante suspende un examen. Se dice a sí mismo: soy tonto. Este pensamiento le lleva a sentimientos de tristeza y de ira contra sí mismo. Sin embargo, si se dice a sí mismo: no estudiaste mucho, necesitas hacerlo para el siguiente examen, es más probable que el estudiante se sienta menos molesto por no haber estudiado y se proponga hacerlo mejor la próxima vez. Los pensamientos o autoverbalizaciones correctos conducen a sentimientos apropiados, mientras que la autoverbalización errónea o inexacta genera sentimientos no válidos o innecesarios. Los puntos de bloqueo constituyen una forma de autoverbalización inexactas o desadaptativas que son el resultado de un exceso de adaptación y de una asimilación errónea. El entender esta conexión se hace crucial a la hora del tratamiento, cuando se enseña a la paciente a cuestionar los puntos de bloqueo. Con el fin de enseñar a la paciente a separar
los pensamientos de los sentimientos, se presentan las hojas con el ABC. La columna A es para los acontecimientos, la columna B para los pensamientos y la columna C para los sentimientos. En el ejemplo anterior, suspendí el examen, se incluiría en la columna A, soy tonto iría en la columna B y me siento triste y enojado se pondría en la columna C. A veces colocamos el término me siento antes de un pensamiento, por ejemplo, me siento tonto, y lo consideramos un sentimiento cuando es realmente un pensamiento, soy tonto, lo que genera sentimientos, tristeza, ira, etc. Por consiguiente, se le presentan a la paciente 4 emociones básicas: ira, tristeza, alegría y temor. Cada una de ellas puede variar en intensidad y puede mezclarse con otros sentimientos para crear unos nuevos. Entonces, se le pide a la paciente que se concentre en estos 4 sentimientos con el fin de identificarlos. Como tarea para casa, se le asigna a la paciente que rellene al menos 2 hojas con el ABC cada día. Una debería girar alrededor de un pensamiento sobre la violación y otra sobre un suceso cotidiano, negativo o positivo. Puesto que la mayoría de la gente encuentra más fácil identificar acontecimientos y o sentimientos, se instruye a la paciente para que empiece con la columna A o C. Sesión 3. 1. Repasar y clarificar la tarea para casa. Hojas con el ABC. 2. Asignar tareas para casa. Descripción por escrito de la violación. Seguir con las hojas ABC. La mayor parte de esta sesión se dedica a repasar las hojas ABC con la paciente. El terapeuta se asegura que los pensamientos y los sentimientos se colocan correctamente en sus respectivas columnas, que los pensamientos no se confundan con los sentimientos y viceversa, y que sentimientos apropiados se encuentren asociados a los pensamientos correctos. Con respecto a esto último, las pacientes a veces escriben varios pensamientos y sentimientos sin indicar cuáles van juntos. Un pensamiento puede generar uno o varios sentimientos. De igual manera, varios pensamientos pueden generar el mismo sentimiento. Sin embargo, cuando hay múltiples pensamientos o sentimientos, el terapeuta debería intentar encontrar las asociaciones y si existen otros pensamientos o sentimientos. Esto es importante porque a menudo una autoverbalización o creencia más problemática subyace a la creencia de la paciente a identificar. Si no se identifica el pensamiento subyacente, se continuará generando los sentimientos asociados. Como tarea para casa se pide a la paciente que describa por escrito la violación. Debe de escribir lo que le sucedió con tanto detalle como le sea posible. Tiene que incluir detalles sensoriales, que vio, sintió, oyó, olió, gustó, etc. y lo que estaba pensando y sintiendo en ese momento. Se instruye a la paciente a que empiece esta tarea inmediatamente y que no se espere hasta el día antes de la sesión. Si necesita detenerse debido a sentirse abrumada por las emociones, debe trazar una línea donde se detuvo y volver a terminarlo más tarde. A menudo, los puntos en los que la paciente tuvo que detenerse proporcionan indicios importantes al terapeuta sobre los puntos de bloqueo de la paciente. Se anima a esta a que se permita experimentar los sentimientos conforme van surgiendo. El terapeuta debería insistir en que es normal que surjan emociones y que constituye una indicación del procesamiento emocional. Las emociones relacionadas con el trauma necesitan procesarse y, una vez que ella empiece a hacerlo, las emociones aumentan su intensidad y luego disminuyen. Es también útil informar a la paciente que puede experimentar síntomas fisiológicos, por ejemplo, náuseas, taquicardia, etc., mientras escribe sobre la violación y que esto es también una parte normal del procesamiento de las emociones asociadas al trauma. Además, se le instruye para que lea su descripción al menos una vez antes de la siguiente sesión. Se le pide también que continúe rellenando las hojas A, B, C con el fin de fortalecer la conexión entre los pensamientos y los sentimientos. Sesión 4. 1. Repasar y clarificar las hojas ABC. 2. La paciente lee la descripción por escrito de la violación. 3. El cuestionamiento de los puntos de bloqueo. 4. La asignación de las tareas para casa. Segunda descripción por escrito de la violación. Continuar con las hojas ABC. Al comienzo de esta sesión, el terapeuta y la paciente repasan las hojas ABC y clarifican cualquier problema que haya. Luego, el centro de atención se vuelve hacia la descripción por escrito de la violación. El terapeuta plantea cómo experimentó a la paciente esta tarea, qué clase de emociones sintió y si hubo alguna sorpresa.
Luego se le pide que lea la descripción en voz alta y despacio. De nuevo, se le anima para que se permita sentir cualquier sentimiento que surja durante la lectura de la descripción. El propósito de esta tarea es doble. En primer lugar, funciona como un componente de exposición que permite que la paciente procese el recuerdo traumático y el afecto asociado. En segundo lugar, proporciona al terapeuta y en último término a la paciente información básica sobre la secuencia de acontecimientos de la experiencia traumática e información adicional sobre los puntos de bloqueo de la paciente. Por ejemplo, la descripción contiene normalmente información que indica que la paciente no causó el trauma, incluso aunque ella crea que sí lo hizo. El terapeuta utilizará esto cuando se empiecen a cuestionar los puntos de bloqueo referidos a echarse la culpa. En su forma ideal, la descripción del trauma por parte de la paciente será rica en detalles y ésta será capaz de expresar un considerable afecto durante la lectura positiva. Sin embargo, es muy frecuente que los pacientes se contengan la primera vez que describen por escrito el trauma, y el relato que resulta puede ser breve o del tipo de los que Resnick y Schnick denominan como versión registro policíaco del trauma, es decir, los hechos básicos mínimos sin detalles o emociones esenciales. Después de la lectura, el terapeuta ayudará a la paciente a procesar lo que acaba de leer, especialmente en términos de afecto. ¿Qué clase de emociones sintió? ¿Cómo eran de intensas? ¿Sintió cambios fisiológicos conforme leía? ¿Aumento del ritmo cardíaco, etcétera? Si pareció no expresar emociones, ¿qué sucedió? Con respecto al contenido o a la secuencia, ¿hubo algunas sorpresas? Todo esto se procesa en el contexto de la explicación del tratamiento, es decir, que las emociones dolorosas asociadas con el recuerdo traumático tienen que sentirse y dejar que sigan su curso con el fin de que se rompa la conexión entre el recuerdo traumático y las emociones y que éstas disminuyan su intensidad. En otras palabras, es normal que la paciente sienta emociones negativas intensas conforme aborda el recuerdo traumático, pero si ella se permite sentir y procesar estos sentimientos, disminuirán con el tiempo. Se debe insistir en esta explicación, especialmente si la paciente es reacia a sentir los sentimientos asociados con el trauma, ya que esto es esencial para el proceso de recuperación. En este punto, el terapeuta empieza a cuestionar amablemente los errores de asimilación de la paciente, culparse a sí misma, negación y inmunización, pero de forma más sistemática. Esto se lleva a cabo normalmente de manera indirecta por medio del cuestionamiento socrático y con el terapeuta mostrando confusión. Así, el terapeuta no dice a la paciente que no se tiene que culpar porque no hay forma de que pudiera haber conocido lo que iba a pasar. Por el contrario, el terapeuta podría pedir a la paciente que explicase por qué fue su culpa. Por ejemplo, el terapeuta podría decir: no estoy seguro si entendí bien. Te atacó un hombre con una pistola, pero tú dijiste que la violación era culpa tuya. ¿Por qué no luchaste lo suficiente? Cuéntame otra vez qué se suponía que tenías que hacer y cuándo tuviste una oportunidad de hacer algo diferente a lo que hiciste. A menudo, el terapeuta hará que la paciente vuelva a su descripción y que repase la secuencia de acontecimientos con el fin de encontrar pruebas a su afirmación. En este punto, la paciente empieza a desarrollar cierto conocimiento de que el acontecimiento traumático realmente fue una violación y que no lo causó él. Como tarea para casa, se le pide que vuelva a escribir la descripción de la violación. Se insiste en que añada más detalles y experiencias sensoriales, así como sus pensamientos y sentimientos conforme está escribiéndolo. Como antes, tiene que leer esta explicación al menos una vez antes de la siguiente sesión, pero sería preferible que lo hiciera a diario. El propósito de esta segunda exposición es asegurarse que ha ocurrido un procesamiento emocional adecuado. Igualmente, debido a que ha tenido lugar cierto cuestionamiento formal de los errores de asimilación, la paciente tiene ahora la oportunidad de empezar a desarrollar perspectivas nuevas, más exactas, sobre la violación conforme procesa el recuerdo del trauma. Si el trauma de la paciente se compone de múltiples acontecimientos, el terapeuta podría pedirle también que escribiera una descripción de otro acontecimiento traumático importante. De nuevo, se pide a la paciente que continúe con las hojas A, B, C. Sesión 5. 1. Repasar y clarificar las hojas ABC. 2.
La paciente lee la segunda descripción por escrito de la violación. 3. Cuestionamiento de los puntos de bloqueo. 4. Introducir las preguntas de cuestionamiento. 5. Asignar las tareas para casa, preguntas de cuestionamiento. La estructura y los objetivos de esta sesión son similares a los de la sesión 4. Las hojas con el ABC se repasan brevemente y se clarifican si es necesario. El terapeuta y la paciente comentan la experiencia de la descripción escrita por segunda vez. Si ella escribió una descripción muy detallada la primera vez y fue capaz de sentir las emociones asociadas, normalmente informará que no pareció tan abrumador la segunda vez. Esto se explica en el contexto de la concepción del tratamiento, es decir, cuando la paciente procesa de forma adecuada sus emociones, estas disminuyen de intensidad con el tiempo. Si la primera vez la paciente hizo una descripción escrita sin mucho detalle o evitó sentir las emociones asociadas, a menudo informará que la segunda descripción fue difícil de escribir y que se sintió peor. De nuevo, esto se explica en términos del concepto del tratamiento, es decir, la primera vez ella no estaba procesando las emociones de forma adecuada, pero ahora que no está evitando el proceso, se están provocando las emociones negativas dolorosas, lo que es una señal de procesamiento. Luego, la paciente lee la segunda descripción en voz alta y de nuevo se le anima a que experimente sus sentimientos. Dependiendo del grado en que la paciente haya procesado estas emociones al final de esta sesión, el terapeuta puede asignar la tarea de continuar leyendo la descripción entre sesiones. Después, el terapeuta cuestiona sistemáticamente los puntos de bloqueo, especialmente los errores de asimilación, incluyendo el culparse a sí mismo. Aquí de nuevo el terapeuta manifiesta confusión sobre cómo encaja de forma lógica el acontecimiento real y las creencias de la paciente. Normalmente, al final de esta sesión, la paciente obtiene cierta comprensión de que no tiene sentido y ya no está tan convencida de que sus creencias sobre la violación sean correctas. En este punto, el terapeuta introduce la hoja de preguntas de cuestionamiento, adaptada de Beck y Emery. Estas 12 preguntas están diseñadas para ayudar a la paciente a empezar a cuestionar sus puntos de bloqueo ella sola. El terapeuta explica lo que significa cada uno de ellos y plantea el ejemplo con uno de sus puntos. Como tarea para casa, se le pide que utilice las preguntas para cuestionar 2 de ellos. El terapeuta la ayudará a elegirlos. Normalmente estarán relacionados con echarse la culpa a sí mismo, con el fin de asegurarse de que estos puntos de bloqueo se han planteado adecuadamente. Generalmente, es útil para el terapeuta ayudar a la paciente a generar una lista por escrito de sus puntos de bloqueo en esta fase. El cuestionamiento de dichos puntos y de otros que se añadan más tarde será el principal centro de atención durante el resto del tratamiento. Sesión 6. 1. Repaso de las tareas para casa. Preguntas de cuestionamiento sobre los puntos de bloqueo. 2. Introducción de los patrones erróneos de pensamiento. 3. Asignar tareas para casa, patrones erróneos de pensamiento. La sesión 6 se dedica a revisar, corregir y clarificar el cuestionamiento por parte de la paciente de sus puntos de bloqueo. El terapeuta sigue cuestionando cualquier punto de bloqueo relativo a culparse a sí misma que se resiste. Entonces, el terapeuta introduce los patrones erróneos de pensamiento. Los 7 patrones se solapan considerablemente con las preguntas de cuestionamiento, pero representan tipos más globales de errores de pensamiento. El terapeuta se detiene en cada uno de ellos y proporciona ejemplos de cada clase de patrón erróneo de pensamiento. Como tarea para casa, se pide a la paciente que considere qué tipo de patrón erróneo de pensamiento representa cada uno de sus puntos de bloqueo. Se le pide que los escriba y las razones por las que cree que representan el patrón correspondiente. Sesión 7. 1. Repaso de las tareas para casa. Patrones erróneos de pensamiento y puntos de bloqueo. 2. Se introducen las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias. 3. Se introducen conceptos de seguridad. 4. Se asignan tareas para casa. Hojas de trabajo para el cuestionamiento de la creencia sobre seguridad. El terapeuta y la paciente repasan y discuten las tareas para casa sobre los patrones erróneos de pensamiento. Los puntos de bloqueo de algunas pacientes se limitarán solo a algunos patrones, mientras que otras incluirán a la mayoría de ellos. El terapeuta ayuda a la paciente a centrarse en los tipos de patrones erróneos de pensamiento
que son más problemáticos para ella y discute de qué manera esto le ha impedido recuperarse de la violación. El terapeuta continúa cuestionando los puntos de bloqueo. Sin embargo, en este momento las pacientes son capaces normalmente de realizar gran parte del cuestionamiento ellas solas, con la dirección del terapeuta. En esta fase, el terapeuta introduce las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias. Esta hoja de trabajo reúne todas las técnicas que la paciente ha aprendido hasta este momento, incluyendo las hojas ABC, las preguntas de cuestionamiento y los patrones erróneos de pensamiento. Además, estas hojas de trabajo han añadido columnas para ayudar a la paciente a reemplazar los pensamientos automáticos o puntos de bloqueo por pensamientos nuevos, más precisos, basados en las evidencias que la paciente ha sido capaz de encontrar a través del proceso de cuestionar cada punto de bloqueo. El terapeuta explica cada columna y trabaja con la paciente por medio de un ejemplo. En las siguientes 5 sesiones de la 8 a la 12, se exploran y cuestionan los puntos de bloqueo de exceso de ajuste con respecto a los 5 temas siguientes: seguridad, confianza, poder o control, estima e intimidad. Debido a que los temas se encuentran entrelazados, los pacientes a veces saltan de unos a otros temas. Es preferible seguir el orden en el que se han presentado, porque cada uno de ellos se suele construir sobre el anterior. Generalmente, estos 5 temas son pertinentes para la mayoría de las víctimas de traumas interpersonales: violación, violencia doméstica, abuso infantil, etc. Y algunos pueden ser también importantes para individuos con otro tipo de traumas, como la experiencia de combate o desastres naturales. Encontramos que estos temas cubren la mayoría de las áreas de perturbación cognitiva para las personas violadas. Sin embargo, otras áreas propensas al exceso de ajustes pueden ser únicas para predeterminados traumas, y el terapeuta debería considerarlas cuando trate otros tipos de traumas. Por ejemplo, es posible que los sujetos que han sufrido abusos sexuales en la infancia necesiten tratar con cuestiones específicas de desarrollo que se han distorsionado como consecuencia del abuso. Así, una persona podría adoptar la cognición: la relación sexual es lo mismo que el amor, el único modo en que me amarán será por medio de la relación sexual. En la última parte de esta sesión, el terapeuta introduce temas sobre seguridad. La paciente recibe un folleto sobre los habituales puntos de bloqueo que se desarrollan alrededor de la seguridad de una misma y la de los demás después de una violación, y una muestra de la hoja de trabajo para el cuestionamiento de las creencias, que ilustra cómo podría cuestionarse un punto de bloqueo sobre la seguridad. El terapeuta lo repasa con el paciente. La seguridad de una misma tiene que ver con lo que la paciente piensa sobre su capacidad para conseguir mantenerse a salvo. La seguridad de los demás se refiere a las creencias de la paciente sobre la seguridad o peligrosidad de los demás. Si la paciente tenía pensamientos positivos generales sobre ambos tipos de seguridad antes de la violación, estos pensamientos podrían haberse perturbado y la paciente podría suponer que nunca va a estar a salvo, bien debido a su propia incapacidad para conseguir un ambiente seguro o a la capacidad de otros individuos peligrosos para invadir su vida. Si sus puntos de vista anteriores a la violación eran negativos de forma poco realista, la violación podría confirmar estas creencias. El terapeuta le ayuda a establecer si sus creencias sobre la seguridad eran positivas o negativas antes de la violación, y qué puntos de bloqueo sobre la seguridad son más importantes para ella. Como tarea para casa, se le asigna el trabajo de completar al menos 2 hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debe ser un tema sobre seguridad. A menudo es útil hacer que la paciente rellene una hoja de trabajo sobre uno de los más importantes puntos de bloqueo relativos a culparse a sí misma que ella ha cuestionado previamente, de modo que tenga una hoja de trabajo completa e incluya pensamientos alternativos. Sesión 8. 1. Repaso y empleo de las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias sobre seguridad. 2. Repaso de otras hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias según se necesite. 3. Se introducen cuestiones de confianza. 4. Se asignan las tareas para casa. Hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias sobre confianza.
En esta sesión, el terapeuta y la paciente repasan las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo referentes a la seguridad y cualquier otra hoja de trabajo como la que trata de culparse a sí misma. El terapeuta y la paciente revisan las hojas de trabajo juntos. El trabajo del terapeuta consiste en asegurarse de que la paciente ha identificado adecuadamente las emociones y los puntos de bloqueo y que ha cuestionado apropiadamente el punto de bloqueo empleando las preguntas de cuestionamiento y los patrones erróneos de pensamiento. El terapeuta puede añadir más material para fomentar el cuestionamiento del punto de bloqueo que puede que la paciente no haya tomado en consideración. Algunas pacientes tienen dificultades para provocar afirmaciones alternativas. El terapeuta y la paciente examinarán las afirmaciones alternativas de esta para asegurarse que son realistas y precisas. Por ejemplo, una paciente cuyo punto de bloqueo es "toda la gente es peligrosa" podría desarrollar una afirmación alternativa totalmente opuesta: "no hay razón para pensar que los demás son peligrosos". Esta afirmación alternativa no refleja la realidad de que hay algunas personas que son peligrosas o que no tienen en cuenta tus intereses. Por consiguiente, el terapeuta ayudaría a la paciente a incorporar esta realidad y a desarrollar otra afirmación alternativa. Por ejemplo, hay muchas personas que son seguras y puedo pensar en ejemplos específicos de dichas personas, y otras que son peligrosas. Es correcto adoptar una posición neutral y observar la evidencia de si una persona determinada es peligrosa o no. En la última parte de esta sesión, el terapeuta introduce cuestiones sobre confianza. La paciente recibe un folleto sobre habituales puntos de bloqueo que se desarrollan alrededor de la confianza en una misma y en los demás después de una violación, y una muestra de la hoja de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que ilustra cómo podría cuestionarse un punto de bloqueo sobre la confianza. El terapeuta lo repasa con la paciente. El fiarse de los demás tiene que ver con el grado en que se puede confiar en ellos. El fiarse de uno mismo se refiere al grado en el que la paciente confía en su propio juicio. Si la paciente tenía pensamientos positivos generales sobre ambos tipos de confianza antes de la violación, estos pensamientos pueden haberse perturbado y la paciente puede suponer que no se puede fiar de nadie o que ya no se puede confiar en su propio juicio. Si sus puntos de vista anteriores a la violación eran negativos de forma poco realista, puede parecer que la violación confirmase estas creencias. El terapeuta le ayuda a establecer si sus creencias sobre la confianza eran positivas o negativas antes de la violación y qué puntos de bloqueo sobre la habilidad son los más importantes para ella. Como tarea para casa, se le asigna el trabajo de rellenar al menos 2 hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debería ser sobre un tema de confianza. Sesión 9. 1. Repaso y empleo de las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias sobre confianza. 2. Repaso de otras hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias según se necesite. 3. Se introducen los temas de poder-control. 4. Se asignan las tareas para casa. 2 hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias sobre temas de poder-control. El terapeuta y la paciente repasan las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la paciente ha rellenado sobre puntos de bloqueo relativos a la confianza. En este punto, la paciente es capaz normalmente de cuestionar los puntos de bloqueo sola y puede que únicamente necesite pequeñas ayudas y retoques por parte del terapeuta. Se conceptualiza que la confianza existe sobre un continuo. En otras palabras, se puede confiar en algunas personas totalmente. De otras, uno se puede fiar en algunas cosas, pero no en otras, y de algunos individuos no se puede fiar en absoluto. Con el fin de averiguar las diferencias, se anima a la paciente a que adopte una posición neutral con las demás, ni fiándose ni dejándose de fiar, pero esperando evidencias que sugieran que es apropiado fiarse de ese individuo. En la última parte de esta sesión, el terapeuta introduce los temas de poder y control. La paciente recibe un folleto sobre habituales puntos de bloqueo que se desarrollan alrededor de los temas de poder y control. De nuevo, se proporciona a la paciente una muestra de la hoja de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que ilustra cómo se pueden cuestionar los temas de poder y control. El terapeuta lo repasa con la paciente. Los temas de poder y control con respecto a una misma
y a los demás tienen que ver con percepciones de no tener poder o control, mientras que los demás sí lo tienen. Si la paciente tenía creencias positivas sobre el poder y control antes de la violación, esas creencias podrían haber sido destruidas y la paciente pudiera responder a estos puntos de bloqueo volviéndose claramente pasiva y preparándose para ser de nuevo una víctima. Una posición alternativa sería el tratar de controlar todas las facetas de su vida que pudieran entrometerse en las relaciones interpersonales. Si sus puntos de vista antes de la violación eran negativos de forma poco realista, pudiera parecer que la violación confirmase esas creencias. El terapeuta la ayuda a establecer si sus creencias sobre el poder y el control eran positivas o negativas antes de la violación y qué puntos de bloqueo son más importantes para ella. Como tarea para casa se le asigna la de rellenar al menos 2 hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debería ser sobre el tema del poder y el control. Sesión 10. 1. Repaso y empleo de las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias sobre poder y control. 2. Repaso de otras hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias según se necesite. 3. Se introduce el tema de la estima. 4. Se hace que la paciente rellene la hoja para la identificación de suposiciones comunes. 5. Se asignan las tareas para casa. El terapeuta y la paciente repasan las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la paciente ha rellenado sobre puntos de bloqueo relativos al poder y al control. Una cuestión relevante para muchas pacientes, dependiendo de la cultura y el ambiente familiar en el que fueron educadas, es si las emociones son permisibles y si las emociones tienen que controlarse en todo momento. Esto es evidente normalmente a partir de la manera en que la paciente respondió a la incitación del terapeuta de que experimentara los sentimientos en las primeras sesiones y puede que sea necesario abordarse en esta sesión como un punto de bloqueo relativo al poder-control. Las pacientes a menudo mantienen creencias dicotómicas con respecto al control. Por ejemplo, si no tengo el control total, entonces he perdido totalmente el control. Podría también quedar claro a las pacientes que aunque no tenían control sobre las experiencias traumáticas, eso no significa que no tengan control sobre los acontecimientos de su vida. En la última parte de esta sesión, el terapeuta introduce los temas de la estima. La paciente recibe un folleto sobre los habituales puntos de bloqueo que se desarrollan alrededor de la estima. Se le proporciona una muestra de una hoja de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que ilustre cómo podría cuestionarse un tema de estima. El terapeuta lo repasa con la paciente. Los temas de autoestima tienen que ver con la percepción de una misma como válida y buena. La estima hacia los otros tiene que ver con las percepciones de la paciente de que los demás tienen valía y son buenos o bien son malos y sin valía. Si la paciente mantenía creencias positivas sobre una misma y las demás antes de la violación, esas creencias podrían haber sido destruidas. Si sus puntos de vista antes de la violación eran negativos de forma poco realista, pudiera parecer que la violación confirmara esas creencias. El terapeuta le ayuda a establecer si sus creencias de estima eran positivas o negativas antes de la violación y qué puntos de bloqueo son más relevantes para ella. Además, se le presenta la hoja para la identificación de suposiciones comunes y se le pide que indique las que percibe que son verdad para ella. Esto puede ayudarle a clarificar qué áreas de control y autoestima son problemáticas. Con respecto a las tareas para casa, se le asigna el trabajo de rellenar al menos 2 hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debe ser sobre un tema de estima. Además, se le asigna la tarea de practicar el hacer y aceptar cumplidos diariamente, hacer algo agradable para ella cada día sin tener que ganárselo y escribir todo esto. Los últimos ejercicios tratan de ayudarla a volver a implicarse interpersonalmente y fomentan la autoestima. Sesión 11. 1. Repaso y empleo de las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias sobre la estima. 2. Repaso de otras hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias según se necesite. 3. Se introducen los temas de intimidad. 4. Se asignan las tareas para casa, hojas de trabajo para el cuestionamiento de creencias sobre la intimidad, segundo informe sobre el impacto del acontecimiento traumático. El terapeuta y la paciente repasan las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo referidos a la estima. Cualquier otro tema referente a echarse la culpa puede que necesite ser abordado con respecto a la autoestima. Además, el terapeuta y la paciente discuten sobre otras tareas para casa.
aceptar cumplidos y hacer cosas agradables para una misma. Y su conexión con la autoestima, por ejemplo, el sentirse incómoda o desconfiada cuando le hacen un cumplido, o el sentirse culpable cuando realiza cosas agradables para ella misma, sugiere un punto de bloqueo subyacente referente a la autoestima. Por ejemplo, no valgo lo suficiente para hacer esto para mí mismo. En la última parte de esta sesión, el terapeuta introduce los temas referentes a la intimidad. La paciente recibe un folleto sobre los habituales puntos de bloqueo que se desarrollan alrededor de la intimidad. Se le proporciona una muestra de la hoja para el cuestionamiento de las creencias que ilustra cómo se podría cuestionar un tema de intimidad. El terapeuta lo repasa con la paciente. Los temas sobre intimidad con respecto a los demás tienen que ver con las percepciones de la paciente sobre lo que significa intimar con los demás. Los temas de intimidad con uno mismo tienen que ver con la capacidad para utilizar recursos internos con el fin de autotranquilizarse cuando se siente mal. Si la paciente mantenía creencias positivas sobre relacionarse con los demás y sobre su propia capacidad para proporcionar tranquilidad a sí misma, antes de la violación, estas creencias podrían haber sido alteradas. Si sus puntos de vista antes de la violación eran negativos de forma poco realista, la violación podría confirmar estas creencias. El terapeuta le ayuda a establecer si sus creencias sobre la intimidad eran positivas o negativas antes de la violación y qué puntos de bloqueo eran los más relevantes para ella. Como tarea para casa, se le asigna que rellene al menos 2 hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias, una de las cuales debería ser sobre un tema sobre intimidad. Se le pide que continúe haciendo y aceptando cumplidos a diario y que haga una cosa agradable para ella misma cada día sin tener que ganarse. Se le pide también que escriba un segundo informe sobre el impacto del acontecimiento traumático, en el que expresa lo que significa para ella en este momento el que haya sido violada. Al igual que anteriormente, se le pide que escriba sobre cómo resultó afectada la visión de sí misma, de los demás y del mundo, y cómo afectó a los 5 áreas objetivos del tratamiento: seguridad, confianza, poder control, estima e intimidad. Sesión 12. 1. Repaso y empleo de las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias sobre la intimidad. 2. Repaso de otras hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias según se necesite. 3. Se lee y se repasa el segundo informe sobre el impacto del acontecimiento traumático. 4. Se repasan las ganancias obtenidas y los futuros objetivos. Terminación de la terapia. El terapeuta y la paciente repasan las hojas de trabajo para el cuestionamiento de las creencias que la paciente ha rellenado sobre los puntos de bloqueo referidos a la intimidad. Luego se le pide que lea su nueva opinión sobre lo que significa para ella haber sido violada. Después, el terapeuta y la paciente discuten sobre cómo han cambiado sus puntos de vista sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el mundo durante el curso del tratamiento. En este punto, el terapeuta puede leer el primer informe de la paciente sobre el impacto del suceso traumático, el de la sesión 2, y compararlo y contrastarlo con ella. Si hay poco tiempo, el terapeuta puede preferir entregar el primer informe a la paciente y resaltar las diferencias. El propósito de ello es ayudarle a ver las ganancias y los cambios conseguidos durante el curso de la terapia, identificar áreas o puntos de bloqueo que siguen teniendo que ser trabajados y vérselas con respecto de la terminación de la terapia. La terapia se plantea como el comienzo del camino hacia la recuperación, proporcionándosele un conjunto de herramientas y habilidades con las que abordar los puntos de bloqueo que todavía quedan. Se le da retroalimentación sobre las puntuaciones de las medidas de autoinforme en TEP y depresión. Se le recuerda que la recuperación es un proceso y que no es raro que algunos síntomas aumenten y disminuyan a lo largo del tiempo, especialmente cuando se encuentra con estímulos estresantes o experiencias que le recuerden el trauma. Si vuelven los recuerdos invasivos, constituye una señal de que se necesita un poco más de procesamiento y se le anima a que no los evite, sino que se permita a sí misma pensar sobre la violación y sentir los sentimientos asociados. Si la paciente hace esto y continúa identificando puntos de bloqueo y cuestionándolos cuando sea necesario, los síntomas continuarán disminuyendo cada vez más con el paso del tiempo. El reprocesamiento y la desensibilización por medio de movimientos oculares. La terapia de reprocesamiento y desensibilización por medio de movimientos oculares es la técnica más reciente con la aplicación al TEP, desarrollada originalmente por Shapiro. La MDR
no se basó en hallazgos teóricos empíricos de la literatura de investigación, sino en la observación casual de que los pensamientos problemáticos de esta autora se solucionaban cuando sus ojos seguían el movimiento acompasado de las hojas durante un paseo en el parque. Shapiro desarrolló la MDR sobre la base de esta observación y sostuvo que los movimientos oculares laterales facilitaban la iniciación del procesamiento cognitivo del trauma por parte del paciente. Posteriormente, la MDR se conceptualizó como un tratamiento cognitivo-conductual dirigido a facilitar el procesamiento de la información de los acontecimientos traumáticos y la reestructuración cognitiva de los pensamientos negativos relacionados con el trauma. La EMDR se describe como un tratamiento de 8 fases que incluye anamnesis, preparación del paciente, evaluación del problema, desensibilización, instalación, exploración corporal, conclusión y reevaluación de los efectos del tratamiento. En el protocolo básico de la EMDR se le pide al paciente que identifique y centre la atención en el recuerdo o imagen traumático, base de evaluación del problema. Luego, el terapeuta provoca la expresión de cogniciones o creencias negativas sobre el recuerdo. Entonces se le pide al paciente que asigne una evaluación al recuerdo y las cogniciones negativas con base en una escala SUBT de 11 puntos. 0, nada de ansiedad; 10, la mayor ansiedad posible, y que sitúe la localización física de la ansiedad. Posteriormente, el terapeuta provoca cogniciones positivas en el paciente que se asociarían preferentemente con el recuerdo. Estas se evalúan con base en una escala para la validez de las cogniciones, de 7 puntos, en donde 1 totalmente falso y 7 totalmente verdadero. Una vez que el terapeuta ha instruido al paciente en el procedimiento básico de la EMDR, se le pide que haga 4 cosas conjuntamente. Fase de desensibilización. 1. Visualizar el recuerdo. 2. Ensayar las cogniciones negativas. 3. Concentrarse en la sensación física de la ansiedad. Y 4. Seguir visualmente el dedo índice del terapeuta. Mientras el paciente hace esto, el terapeuta mueve rápidamente el dedo índice en un movimiento de vaivén, de derecha a izquierda, a unos 30 o 35 centímetros de la cara del paciente, con 2 de esos movimientos por segundo. Esto se repite 24 veces. Entonces se pide al paciente que deje la mente en blanco y tome aire profundamente. Posteriormente, este vuelve a traer el recuerdo y las cogniciones y asigna un valor SUDS. Los grupos de movimiento oculares se repiten hasta que el valor SUDS es igual a 0 o a 1. En este punto, se le pregunta al paciente cómo se siente con respecto a las cogniciones positivas y se le da una evaluación B o C, fase de instalación. La EMDR ha sido controvertida por numerosas razones, incluyendo la falta de fundamentos teóricos y la carencia de datos empíricos con una metodología sólida. En su propio estudio con grupos control sobre la EMDR, Shapiro informó que se trataron con éxito 22 excombatientes con un trastorno de estrés postrauma, empleando una sesión de 90 minutos de EMDR. Desgraciadamente, esta sesión se basó en evaluaciones muy subjetivas de SUDS y B o C, en vez de hacerlo sobre medidas objetivas estandarizadas de los resultados del tratamiento, aunque hay una serie de estudios de caso, de estudios sin grupo control y de datos informales que han indicado una mejoría en los síntomas del TEP utilizando la EMDR. Solo recientemente han empezado a surgir en la literatura estudios empíricos con grupos de comparación adecuados. Varios de estos últimos han encontrado reducciones significativas de los síntomas del TEP y de la sintomatología asociada, como la depresión o la ansiedad, en sujetos que han recibido EMDR, en comparación con sujetos control sin tratamiento. Otros autores han encontrado mejorías significativas en sujetos que recibieron EMDR, pero no hallaron diferencias al compararlo con otros tratamientos para el TEP. Desafortunadamente, la mayoría de estos estudios tienen graves fallos metodológicos, como la inclusión de estímulos estresantes que no cumplen la definición del criterio A del DSM-4 sobre un estímulo estresante traumático, la inclusión de un importante número de sujetos que no cumplían los criterios diagnósticos para la TEP
y muestras extremadamente pequeñas. Sin embargo, en una muestra de 61 excombatientes, todos los cuales cumplían los criterios diagnósticos para el TEP, Baldwin encontró que la MDR era igual de eficaz que la exposición prolongada para reducir los síntomas del estrés postrauma, la depresión, la ansiedad y la tasa cardíaca. En este estudio, los sujetos se asignaron aleatoriamente a 3 grupos. Estos 3 grupos recibieron el tratamiento estándar, que se componía de 8 sesiones de terapia de grupo y de unas pocas sesiones individuales no programadas. Un grupo recibió solamente este tratamiento estándar. El segundo y tercer grupo recibieron también 5 a 8 sesiones de MDR o 5 a 8 sesiones de exposición prolongada. Los 3 grupos mejoraron significativamente los síntomas del TEP. El grupo de solo terapia de grupo no mejoró en depresión y mostró aumento de la ansiedad y de la tasa cardíaca, mientras que los otros 2 grupos mejoraron en todas las medidas. 2 estudios han encontrado resultados negativos o confusos para la MDR. El estudio de Pittman et al. Con 17 excombatientes comparó 12 sesiones de MDR con un procedimiento de fijar los ojos en el que el terapeuta daba un golpecito de forma alternativa en cada pierna del sujeto. El grupo MDR informó de una mejora significativamente mayor en medidas de malestar subjetivo, medidas de autoinforme de invasión y evitación del TEP y síntomas psiquiátricos. Sin embargo, no se observaron efectos en otros autoinformes y entrevistas estructuradas del TEP. Jensen comparó 2 sesiones de MDR con la falta de tratamiento en 25 excombatientes y no encontró mejorías en ninguno de los grupos en medidas estandarizadas del TEP. En ambos estudios se ha mostrado preocupación por la experiencia de los terapeutas con la EMDR. Aunque Shapiro mantiene que los movimientos oculares laterales constituyen un componente terapéutico esencial de la MDR, estudios que han investigado esto han encontrado resultados contradictorios. Renfrey y Spates trataron a una muestra de 23 víctimas de traumas heterogéneos con la MDR estándar, con una variante en la que los movimientos oculares sacádicos se producían por medio de una tarea de seguimiento de una luz, o con otra variante en la que no se inducían movimientos oculares sacádicos y se instruía a los sujetos para que fijasen su atención visual. Los 3 grupos mejoraron significativamente en medidas del TEP, de depresión, de ansiedad, de tasa cardíaca, en las puntuaciones SUDS y en las B o C, en el postratamiento y en un seguimiento que tuvo lugar al 1 a 3 meses. No se encontraron diferencias entre tratamientos. Por el contrario, en una muestra de 18 víctimas de traumas diversos, Wilson, Silver, Covey y Foster encontraron mejorías significativas en sujetos que recibieron EMDR, pero no en sujetos a quienes se les instruyó que fijaran su atención visual o en sujetos que daban golpecitos alternativamente con los pulgares derecho e izquierdo siguiendo a un metrónomo. Se utilizaron medidas fisiológicas, SUDS y VOC, para evaluar los resultados, pero no medidas estandarizadas del malestar. Pittman et al., como se señaló anteriormente, encontraron resultados confusos. No queda claro, por lo tanto, si los movimientos oculares laterales constituyen un componente esencial de la EMDR o no. La EMDR fuerza al paciente a pensar sobre el trauma, a identificar las cogniciones negativas asociadas con el trauma y a trabajar en el camino de las cogniciones positivas conforme procesan los recuerdos traumáticos. Sin los movimientos oculares sacádicos, la EMDR es muy similar a una forma de terapia de procesamiento de la información que facilita el procesamiento del recuerdo traumático. Por consiguiente, cualquier eficacia demostrada por la EMDR puede ser más atribuible a la implicación del recuerdo traumático y a la facilitación del procesamiento de la información que a los movimientos oculares. Directrices futuras. Desde la introducción del TEP como diagnóstico formal en 1980, se ha aprendido mucho sobre la etiología y el tratamiento del TEP en individuos traumatizados. Se han desarrollado por lo menos 3 a 4 clases de tratamiento cognitivo-conductuales que se han mostrado eficaces en el tratamiento de los síntomas del TEP. Sin embargo, ningún tratamiento hasta la fecha se ha mostrado más eficaz en general que los demás,
Esto puede ser un artefacto de magnitudes del efecto pequeñas y de muestras relativamente cortas en complejos estudios comparativos, o simplemente puede reflejar que cada uno de los tratamientos tiene la misma eficacia. Otra explicación es que esto puede reflejar un solapamiento de los tratamientos. Cada uno de los que se han revisado anteriormente es realmente un paquete de tratamiento que consta de varios componentes, algunos de los cuales son similares en los distintos tratamientos. En otras palabras, debido a que todos los tratamientos pueden incluir estos elementos en cierto grado, no está claro si es el procesamiento emocional o bien el procesamiento de la información el elemento crucial para la eliminación de los síntomas del TEP, o si ambos son necesarios para un tratamiento eficaz. Comprender esto será importante para el perfeccionamiento de estas técnicas, así como para el desarrollo de nuevos tratamientos. Un tema de interés adyacente es averiguar qué tipo de individuos se beneficiarán más de qué clase de tratamiento, aunque en este momento todos parecen eficaces. No sabemos todavía si una clase de tratamiento será preferible para determinados individuos o para trastornos comórbidos particulares. Por ejemplo, una víctima cuyo principal afecto asociado al trauma es el temor puede beneficiarse más de las técnicas de exposición. Por otra parte, las víctimas que están tan ansiosas que no pueden funcionar pueden beneficiarse más de las técnicas para el control de la ansiedad. Por el contrario, las víctimas con una complicada historia de victimización que se culpan a sí mismas por sus traumas pueden beneficiarse más de la terapia de procesamiento cognitivo. Además, no sabemos todavía cuántos trastornos comórbidos como los trastornos de personalidad, el abuso de sustancias psicoactivas, la depresión y otros trastornos por ansiedad complicarán la elección del tratamiento. Aunque estos ejemplos son especulativos, ilustran la necesidad de examinar y perfeccionar nuestra comprensión de cómo se tratan los síntomas del TEP. Finalmente, se necesita más trabajo para adaptar estos tratamientos a más poblaciones que hayan sufrido traumas. Los 3 se han estudiado con víctimas de violación y algunas partes de los 3 se han empleado con excombatientes. Se está empezando a explorar la aplicación de los tratamientos cognitivo-conductuales a otros grupos, como los niños que han padecido abusos y mujeres maltratadas, aunque se puede suponer que harán falta pocas adaptaciones para pasar de un grupo a otro. Los aspectos más importantes de cada trauma pueden ser considerablemente diferentes. Por ejemplo, los niños que han sufrido abusos experimentan frecuentemente perturbaciones en el desarrollo que el tratamiento debe abordar. Además, la cronicidad del trauma sufrido puede requerir más adaptaciones del protocolo para que sea eficaz. Es necesaria una mayor investigación y aplicación clínica para cumplir estos objetivos en el tratamiento del TEP.